ahora con Jaime Pinto y con Francisco García Calderón. Hoy día, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. La Contraloría emite un informe diciendo, prácticamente para decir que no hay contradicción entre el informe que ellos hicieron en el 2014 y la crítica a la mencionada agenda actual. Dicen no se acreditó la existencia de un acreedor permitido ni de una propuesta de endeudamiento garantizado permitido vigente, lo que hizo irregular la suscripción de la agenda el 2 de febrero de 2017, toda vez que la propuesta que incluía una tasa de 22%, reconoce que la tasa era de 22%, fue rechazada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en noviembre del 2016 porque causaría un perjuicio económico al Estado peruano. Entonces yo la primera pregunta que me hago, ¿cómo es posible que si reconocen que la tasa era de 22%, cómo es posible que la adenda considere un perjuicio económico en comparación con eso? Es decir, ¿cómo puede haber un perjuicio económico de 40? El contrato era pésimo, escandaloso. La adenda trataba de mejorar un poco, yo creo que lo mejoraba. Pero es imposible sostener que hay un perjuicio económico de 40 millones de dólares cuando la tasa de interés del acuerdo original era de 22% anual. No sé, Jaime, ¿tú qué piensas? Bueno, lo que pasa es que efectivamente el contrato fue un contrato que tenía ciertos cabos sueltos y, digamos, yo coincido con la Contraloría en el sentido que no había, digamos, cuando Conturhuasi presenta el esquema de financiamiento con una tasa del 22%, esa no llega a ser aceptada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro. Creo que la presentan en dos momentos, en un momento cuando estaba el ministro de Transportes del gobierno anterior y después con este gobierno. Entonces al final hay una situación en la que el gobierno no termina de aceptar esa propuesta del 22%. Así es. Y eso es lo que hace que... y por eso, proponen una adenda. Claro, proponen una adenda, pero en mi opinión esa adenda trata de resolver el problema de una manera ingeniosa, pero tiene un elemento central que no ha sido debidamente evaluado, y es que qué cosa obtiene el gobierno a cambio de proponer un esquema por el cual le termina adelantando el financiamiento. Lo que pasa es que estamos perdiendo un poco de perspectiva que las APPs son esquemas en virtud de los cuales el Estado deja de financiar, de tal manera que el inversionista privado a quien se le concede un negocio, una infraestructura, una oportunidad de desarrollar un negocio, sea el que ponga el dinero. Eso es lo más importante. No pone el dinero, consigue un préstamo que después el Estado tiene que pagar, igualito, pero y a una tasa de 22%. Pero originalmente pone el dinero, tanto es así que el propio contrato prevé que el cierre financiero se puede dar. ¿Qué es lo importante? ¿Quién pone el dinero o quién paga? Bueno, pero el diseño de esta APP no es muy bueno. Pero al final había un contrato, este gobierno se encuentra el 28 de julio con un contrato firmado y que ya tenía 2 años de ejecución o año y pico de ejecución. Entonces, al final, bajo este esquema de esta APP, el dinero, el riesgo de conseguir el dinero lo tiene Conturhuasi, Jaime. Eso es lo importante, no perdamos de perspectiva. ¿Pero cuál es el riesgo? El riesgo es para el Estado tener que pagar una financiación carísima. Pero no es el riesgo es para el Estado, no es para el... Pero no es un financiamiento que se los están dando al Estado, es un financiamiento que toma en cuenta el riesgo del inversionista, que es Conturhuasi. Entonces el riesgo no es del concesionario, es del banco, que le está dando un financiamiento. Se dice, por favor, es decir, aquí se toman por dadas cosas que no que tenemos que tener las cosas claras. Se dice riesgo del inversionista porque el que va a tomar el crédito es Conturhuasi. Sí, ¿y cuál es el riesgo si el Estado se lo va a pagar? No importa, la evaluación que hace la evaluación que hace es la oportunidad de darle el dinero a Conturhuasi. ¿Quiénes son los accionistas de Conturhuasi? Es una compañía que tiene una baja calificación de riesgo en unos bonos que emitió en el extranjero, entonces lo que hace Goldman Sachs es evalúa el riesgo del tomador del crédito. No le interesa que después se lo pague. Es como hoy día decir, ese riesgo para el banco. Claro, pues, pero se dice el riesgo, es riesgo para el banco de prestarle la plata a Conturhuasi. Es como hoy día, no sé quién ha señalado, hay el caso en donde
Claro, yo voy a construir un edificio y yo, constructor, voy a tomar el crédito y después se lo voy a terminar vendiendo a los compradores de los inmuebles del edificio. ¿Quién es el que toma el riesgo? Es el constructor, que después lo va a recuperar a través de la venta de los inmuebles. Ese es un poco el ejemplo. Lo que te quiero decir es que el riesgo de estos 22 millones, pero lo importante es que el gobierno no acepta ese esquema de financiamiento. Entonces, en una propuesta, yo creo que el gobierno, hay que pensar esto muy calmado, en realidad lo que hace es tratar de que este esquema no se caiga, necesita la inversión. Claro. Yo conozco a muchos de los actores en Conturhuasi, entre ellos el primer ministro, el propio ministro de Transportes, a quien no conozco, pero tengo muy buenas referencias de él. Es gente absolutamente transparente y correcta. Ellos lo que quisieron hacer es no desperdiciar la oportunidad de que se haga esta inversión. ¿Por qué? Porque necesitan para el crecimiento económico y porque saben que Cusco está demandando un proyecto de construcción de su aeropuerto. Entonces, dentro de ese contexto, en mi opinión, forzaron un poco el esquema de tal manera de poder construir el aeropuerto. Eso es lo que al final les ha costado no evaluar políticamente. ¿Por qué? Porque al final le ceden y le van a adelantar el financiamiento a Conturhuasi, pero no van a obtener a cambio nada. Francisco García Calderón ha tenido experiencias, no sé si con la Contraloría, pero ha estado en Proinversión. ¿Cuál es tu opinión acerca de la Contraloría, la manera como actúa, las decisiones que toma? Yo creo que el Perú hoy día está parado y con este tema lamentable del tema del aeropuerto de Chincheros y con las facultades que se le ha dado a la Contraloría o que se está atribuyendo a la Contraloría, no va a haber un solo funcionario público que va a firmar ningún documento. Como verás en mi currículum, yo estoy 26 años en diferentes instituciones del Estado, he visto todas las Contralorías y el sistema se tiene que cambiar. La semana pasada han pasado esta norma, que es, lo que dice esta norma es que hoy en día ya ninguna institución del Estado va a defender a los funcionarios públicos que firman, los probos, por supuesto, ¿no? Gente calificada, honesta, que firman documentos, porque siempre se tiene que firmar documentos. Claro. Entonces, para mí el problema es serio. Pero eso ya es una norma. Esto está en el Congreso. Todavía no. Es un pedido de la Contraloría en el Congreso para que se deje de defender a los funcionarios públicos que tienen que tomar decisiones. La esencia de un funcionario público es firmar documentos, aprobar adendas, renegociar. El Perú está parado. El Perú está parado por este contralor que sencillamente, ¿quién lo nombró? Miremos quién nombró a este contralor en el gobierno anterior. Y se ha asumido unas atribuciones que sencillamente es de terror. El Estado, nadie va a firmar un solo documento si es que no se revisa el sistema de control. Por la experiencia que tú sabes, Jaime, acá hemos estado varias veces, hace unos años estuvimos con el tema de salud, un tema de Contraloría igualito. Si tú analizas todas las instituciones del Estado, el tiempo que pierden los funcionarios contestando a Contraloría, yo le diría a Fuerza Popular, en este caso que es los que van a poder votar en el Congreso, que revisen las normas de Contraloría y que hagamos una adenda, no defender a los funcionarios, sino ver todas las acciones de control que han hecho y todas las acciones que se han archivado por mal hechas y todo el tiempo que han perdido todos los funcionarios contestando y el dinero. En mi caso, yo soy empresario, yo tengo mis abogados y me defenderé. Yo soy denunciado en línea 2. Estoy denunciado porque al señor Contralor no le gustó la manera como habíamos hecho el esto. Felizmente que en línea 2 el equipo técnico que cerró el contrato le dijo no a Odebrecht, que querían $1.000 millones más por el concurso, ¿no? Y nos hemos defendido, nos estamos defendiendo, pero el funcionario público probo, que es padre de familia o madre de familia, que tiene que pagar, que ganan 10.000 soles y que tienen que pagar colegios y después salen denunciados por una irresponsabilidad o porque al señor no le gustó la manera como, o no cumplió sus normas, la manera como deberíamos nosotros tenemos discrecionalidad, tenemos que ver cómo viene el contrato, cómo viene para diseñar un buen concurso. Es increíble. Además, está parado, el Estado está parado. Digamos, del otro lado, ¿qué inversión va a venir al Perú cuando firmas contratos y de repente viene la Contraloría y ejerciendo atribuciones que no le corresponden dice no, esto es un contrato lesivo a los intereses del país? Ahí, o sea, es una cosa... el propio Vizcarra que les dijo yo someto mi decisión, someto este proyecto a la Contraloría diga, eso fue una cosa inaudita. Bueno, en el caso de Chinchero, digamos, es un cúmulo de errores, pero lo que yo digo es, el presidente Kuczynski ha ofrecido
atraer inversión y sostener el crecimiento económico. Y con un contralor que tiene una agenda política, que emite unos informes, digamos, incomprensibles, sí, y que hace acusaciones de carácter penal. Yo estoy absolutamente seguro que todos los funcionarios involucrados en esta denuncia, los 10, van a salir libres, porque no han cometido ningún acto doloso, han tratado de ejercer sus funciones administrativas, pero van a pasarse los próximos 2 o 3 años teniendo que defenderse, y además, como dice Pancho, con una Contraloría que ahora ni siquiera quiere reconocer los costos de los abogados por defenderse. Eso es absolutamente insólito. En el caso de Línea 2, el contrato está bien, el concurso está bien, fue un buen concurso. ¿Por qué está parada Línea 2? Porque sencillamente el Estado no hizo lo que tenía que hacer, que es expropiar. ¿Y por qué no expropiaron? No por la ley. La ley de expropiaciones hoy día, caso Chincheros, la expropiación en Chincheros fue espectacular. Tienes todos los terrenos disponibles para hacer el aeropuerto. Sal a concursar otra vez y lo haces en 3 meses tienes el aeropuerto. Lamentablemente nos hemos quedado muy cortos para esta entrevista, que era muy Estábamos calentando el tema nomás, sí, pero en fin. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por la invitación, Jaime. Nos despedimos hasta, bueno, yo salgo de vacaciones unos días, regreso el martes 5 o 6 me parece. Mañana va a estar Mario y Berini con ustedes, creo. Nosotros, bueno, me despido. Buenas noches.